Adrián Celaya, presidente de K Group, que está con nosotros un día más. ¿Qué tal? Adrián, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer, Adrián, volver a tenerte por aquí. Hoy, bueno, pues es el día de la toma de poder por parte de Vladimir Putin, como decíamos, este quinto mandato, 6 años más. Quiero preguntarte por el discurso, que es lo que más te ha llamado la atención de estas palabras de Vladimir Putin, y también si esperabas algún mensaje hacia Occidente, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Los mensajes por parte del secretario de Asuntos Exteriores británico, de David Cameron, las palabras de Emmanuel Macron y ayer el anuncio por parte de Rusia de que van a empezar a hacer pruebas con armas nucleares tácticas. Sí, efectivamente estamos en un momento de máxima crisis o de máxima tensión en ese enfrentamiento entre Rusia y la OTAN o entre los países emergentes y Occidente, como queramos definirlo. En realidad es un momento culminante después de 30 años de tránsito a partir de la Guerra Fría, después de la finalización de la Guerra Fría, ya con la doctrina Wolfowitz en Estados Unidos, ya se estableció que Rusia era un enemigo estratégico, luego esto se amplió 10 años más tarde a Rusia y China, y a partir de ahí hemos tenido 30 años de una tensión creciente que culminaron en el estallido de hace 2 años en la guerra de Ucrania, que en principio se trataba aparentemente de un conflicto localizado estrictamente en Ucrania, pero en el cual se fueron incorporando ya de forma directa cada vez más las potencias occidentales, hasta hacerlo ya en los últimos meses y en las últimas semanas de una forma cada vez más directa, más clara y más amenazante y con menos precauciones ante un cada vez más cercano enfrentamiento directo con Rusia. Claro, todos sabemos que es un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, entre los países occidentales y los países emergentes. Es lo que siempre hemos llamado una guerra mundial, con un muy alto riesgo de que degenere en una guerra nuclear, y por lo tanto estamos en un momento claramente culminante. Tenemos que ver estas amenazas de las dos partes, en qué medida se van convirtiendo o no en hechos. Algunos hechos ya se han producido. Justo estos días estamos recibiendo información sobre la presencia ya directa de tropas regulares francesas en Slaviansk. En concreto, tenemos ya la autorización formal del Ministerio de Defensa británico a Ucrania para que utilice su armamento contra territorio ruso, lo cual ya deja fuera de todas dudas ese claro enfrentamiento de Inglaterra con Rusia, ya con una perspectiva bélica y una amenaza bélica claramente directa. Esto es lo que ha provocado la llamada a conversaciones a los embajadores tanto de Francia como de Rusia en Moscú. La respuesta por parte de Moscú, que tú has mencionado, de empezar a utilizar armas nucleares tácticas en ejercicios militares. Está claro que para las dos partes estamos en una confrontación vital, una confrontación histórica, en la que de permitir que la otra parte gane pues es cada vez más difícil. Occidente, a pesar de que en un momento determinado, en el comienzo de este conflicto, pensábamos que se trataba de decidir qué es lo que iba a pasar desde un punto de vista territorial con el futuro de Ucrania, está claro que las élites occidentales, esas élites corporativas que controlan Europa, lo han concibido probablemente ya desde hace 30 años, pero sobre todo en este momento lo están concibiendo como un reto histórico para ellas mismas, en el que se están jugando no solo el poder con respecto al conjunto del mundo, en el tránsito de ese mundo unipolar a multipolar que ha mencionado Vladimir Putin, sino también en su propia supervivencia como élite dominante en el conjunto de Occidente, ¿no? Ante ese conflicto, ante ese riesgo histórico, están dispuestos a hacer lo que sea, y en ese hacer lo que sea estamos ahora en un momento decisivo para que las distintas fuerzas occidentales, fuerzas en el ámbito popular o en el ámbito de las élites, pues tomen una u otra decisión, pero probablemente entre estas fechas y los 2 próximos meses se va a decidir el futuro de Europa y el futuro del mundo en una
en una confrontación que, según se canalice por una u otra vía, pues puede resultar decisiva para toda la humanidad. Adrián, precisamente por esto te quiero preguntar. Estamos, bueno, pues en un momento de tensión máxima, ¿no? Hablabas de Reino Unido, de Francia. Ayer Macron decía que no están en guerra con Rusia, pero como bien decías, bueno, pues varios medios apuntaban a que ya ha habido un despliegue de tropas francesas en Ucrania, un despliegue, bueno, pues que se lleva rumoreando desde luego durante mucho tiempo. Quiero preguntarte cómo podemos salir de esto, cómo se puede evitar un conflicto mundial, porque, bueno, vemos que Occidente, ¿no? Los países occidentales van dando pasos. Rusia, de momento, pues parece que permanece un poco a la espera, permanece prudente, pero los movimientos de ayer, sobre todo con estas pruebas con armas nucleares, indican que estamos en un momento decisivo, ¿no? ¿Cómo se puede evitar este conflicto y si crees que se va a poder evitar o que Europa, Occidente, nos está conduciendo directamente ya a un conflicto? La verdad es que a medida que las potencias occidentales han ido dando pasos en la provocación directa y en los ataques directos a territorio ruso y a fuerzas rusas, las posibilidades de reorientar este conflicto son cada vez menores. Sobre todo ante una situación en la que dentro del propio Occidente no se perciben reacciones. En todo caso, hay reacciones muy tímidas, porque dentro de esa escalada de provocaciones hay unos países que avanzan más rápido que otros, unos gobiernos que van más rápido que otros, pero nunca hay enfrentamientos directos frente a los que dan esos pasos, ¿no? Podríamos en este momento decir que, bueno, pues quizás Alemania está teniendo una posición más moderada que Francia, Inglaterra o Estados Unidos, pero esa posición más moderada, pues bueno, nunca les ha llevado hasta ahora a conseguir frenar a los otros países, ¿no? Quizás a transmitir una determinada imagen ante el mundo o ante Rusia, una imagen menos agresiva, pero son movimientos que hasta ahora no han derivado en que, no sé, en generar expectativas reales de frenar este proceso. En teoría podríamos hablar de que debería ser la población europea, las fuerzas políticas europeas, las que deberían reconducir por una vía de racionalidad todo lo que está pasando, pero el problema es de fondo. El problema es que estamos en una situación de fondo mucho más peligrosa que la de la Guerra Fría, a pesar de que a veces se haya dicho lo contrario, porque durante los enfrentamientos en la Guerra Fría nos encontrábamos con dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se sentían a sí mismas muy fuertes. Y sin embargo, Occidente estructuralmente lleva muchos años en estancamiento, en situación de estancamiento económico, hundimiento demográfico, una creciente discrepancia interna, pero una discrepancia no organizada, que fundamentalmente ha ido creciendo al albur de Internet, pero esa discrepancia no organizada interna y ese claro enfrentamiento por parte de los países emergentes crea una situación en conjunto tremendamente peligrosa, frente a la cual, en teoría, la sociedad organizada, los grupos políticos deberían claramente enfrentarse, pero esto no está sucediendo. Ya después de la Guerra Fría, en los años 90, en la práctica las opciones políticas en Europa desaparecieron, se produjo una concentración mediática, una privatización de grandes medios de televisión que dejó el conjunto de los grandes medios de comunicación prácticamente en las mismas manos, y esto facilitó una unificación política en la que se siguieron manteniendo las palabras de izquierda, derecha y centro, pero al final todo eso no son más que matices mediáticos de opciones políticas que no plantean realmente alternativas. Y esto en este momento es algo tremendamente peligroso, porque no está habiendo fuerzas políticas capaces de frenar este proceso. Hay excepciones, evidentemente, ya digo, pues podríamos citar, pero en países marginales, en Hungría o Eslovaquia. Pero en el resto, Italia también ha manifestado algunas posiciones hasta cierto punto más moderadas que las de estos países más agresivos, pero siempre haciendo referencia a lo que ellos van a hacer o no van a hacer, nunca transmitiendo claramente que Europa no puede entrar en esa dinámica o que no se puede tolerar a ningún país europeo que entre en esa dinámica. No se detecta en este momento ninguna fuerza política o social capaz de frenar este proceso, lamentablemente. Bueno, Adrián, pues vamos a ver si se frena o no este proceso. También, bueno, pues las elecciones europeas juegan algún tipo de papel en este sentido y sobre todo, bueno, pues pendientes de esta escalada, esta tensión que seguimos viendo
durante las últimas semanas. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros un día más. Un placer. Muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo.